Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, en esta maravillosa noche y tiempo de enseñanza que vamos a estar teniendo hoy en la unidad número 2. La unidad número 2 tiene que ver, mis queridos, referente al desarrollo del Pentateuco. Si usted recuerda, hemos estado hablando acerca de la introducción del Pentateuco y mencionamos el prólogo y el epifacio del Pentateuco, que tiene que ver con el libro de Génesis, ¿no es verdad? Que hablamos acerca de cómo los patriarcas se desarrollaron y los patriarcas pues vino de Génesis 1 al capítulo 11 la forma en la que el pecado entró y luego a partir de eso entendimos cómo es que viene la elección, la promesa, la ley, la liberación, perdón, la liberación, la ley y finalmente pues la entrega de la tierra. Así que mis amados, hoy en la unidad número 2 vamos a estudiar lo que es el desarrollo del Pentateuco. El desarrollo del Pentateuco. El desarrollo del Pentateuco consiste en abordar la historia del pueblo de Israel que corresponde desde que salió del pueblo de Egipto hasta que entró en la tierra prometida. Así que vamos en esta unidad, en este tiempo de clase, a poder trazar toda esa ruta desde la que significa la redención en el libro del Éxodo hasta finalmente la entrega o las últimas directrices de la tierra prometida. Así que entremos en el Éxodo. El Éxodo es el acontecimiento fundamental de la historia, amados hermanos, del Antiguo Testamento. Cuando nosotros estudiamos el Éxodo, aquí es que comienza todo lo que tiene que ver el sentido del Antiguo Testamento, por medio del cual Dios cumple todas las promesas que había hecho los antiguos patriarcas acerca de una tierra y acerca de una nación. Así que miren, la palabra éxodo proviene del griego que significa salida, porque uno de los temas principales del libro es justamente la salida del pueblo de Dios de Egipto. Se puede considerar a Éxodo como el libro central del Antiguo Testamento. Claro, es aquí donde parte todo, de todo el énfasis y toda la historia del pueblo de Israel. Ahora hablamos del pueblo de Israel. La semana pasada hablamos de la raza humana. Pero aquí comienza toda la trayectoria y la historia en el libro de Éxodo de todo el pueblo de Israel. Y esto es importante que nosotros podamos entender, ya que registra cómo Dios libera a los israelitas y establece un pacto con esa comunidad, una nación elegida para servirle y representarlo. Éxodo describe, mis queridos, la esclavitud y la opresión de los israelitas, la preparación y el llamado de Moisés, importante, el conflicto entre Dios, el Dios de Israel y los dioses de Egipto, encarnado o figurado a través de la obstinación de Faraón, el éxodo del pueblo de Israel, el paso por el Mar Rojo, su establecimiento como la nación del pacto del Señor, su rebelión contra Dios, el cuidado del Señor para asegurar la relación con su pueblo, simbolizada por su presencia en el tabernáculo que construyeron para él. Todo esto corresponde al libro de Éxodo. Vamos a entrar a unos detalles importantes acerca de 4 mensajes fundamentales que tiene el libro de Éxodo. No voy a abordar en detalle de todo lo que tiene que ver con el libro de Éxodo, pero vamos a hablar de 4 puntos fundamentales en este primer punto. Voy a hablar de 4 puntos. Número 1, voy a hablar del libro de Éxodo, voy a hablar del libro de Levítico, voy a hablar del libro de Números y finalmente del libro de Deuteronomio. En cada uno de estos puntos voy a desarrollar subpuntos que tienen que ver con temas fundamentales en que cada libro desarrolla. Número 1, el libro de Éxodo. Hay 4 temas fundamentales del libro de Éxodo. Número 1, que Jehová es Dios. El escritor de Éxodo relata como inicialmente como que Jehová es Dios. Es aquí cuando el contexto tiene que ver con el llamado que tiene un hombre llamado Moisés. Y el mensaje principal no necesariamente es el llamado que se le hace a Moisés, sino la revelación que Moisés recibe. En este caso, quien le habla a Moisés es Dios. Dice Éxodo 3, yo he descendido
porque he visto la servidumbre de mi pueblo y el clamor de mi pueblo ha subido a mi presencia. Así que Dios se revela a Moisés y a Israel como Yahvé, o yo soy el que soy. El nombre de Dios, de acuerdo al pacto, conlleva el significado profundo y reafirma su poder, autoridad y naturaleza eterna. Yo soy el que soy. Entonces, lo primero que se marca en el libro de Éxodo es que el yo soy es el que habló, el Dios. Jehová es un término ya que le agregaron letras para las consonantes de Yahvé. Yahvé. Ya, como usted ya sabe, ¿no? ¿Verdad? Los hebreos consideraban, tomaron el nombre de Dios de los sonidos del viento. Entonces ellos escuchaban el sonido del viento y desde ahí pues dijeron, interpretaron que el nombre de Dios es de esa manera, ¿no? Y cuando aparece Moisés y le dice, ¿quién te apareció? Me apareció, yo soy me envió. Entonces ese yo soy ya en la pronunciación hebrea terminó como un Jehová. Y bueno, luego tradicionalmente pues ya se agregan las letras y salió la palabra Jehová, que es una palabra más latina. ¿Qué significa el Señor? Entonces lo que está diciendo aquí es, en medio del auge de todos los dioses que pudo haber tenido en encuentros Moisés, porque él había tenido un trasfondo egipcio, él dice, Dios, el que se me presentó, es el yo soy, es el Señor, el único, el soberano, el Elohim, el que está por encima de todas las deidades que los seres humanos puedan tener. Así que el primer tema fundamental es que Jehová es Dios. Segundo, el segundo tema tremendo que habla el libro de Éxodo es la redención. Nosotros entendemos acá que los israelitas clamaron por liberación. Cuando hay este clamor por liberación, aparece Dios viendo la necesidad del pueblo de Israel y que la necesidad ameritaba el proceso de redención. Dios responde, obra a través de Moisés, su siervo, como un líder, como un profeta, como un vocero de parte de Dios, con milagros, señales, con maravillas extraordinarias, y lo hizo de una manera en la que pues su intervención milagrosa quedó como un liderazgo incuestionable. Esa salida, ese desafío, ese proceso de redención fue tan milagroso que se hizo incuestionable que Dios realmente fue el que llamó a Moisés. Esto los israelitas podemos entender que no se hubieran salvado por sí solos. Por más que ellos hubieran intentado hacer una revuelta, un sindicato, no hubiera podido haber una salvación por mano humana. Así que aparece Dios que opera milagrosamente y se concluye el libro que todo fue gracias a la acción de Dios. Esto nos enseña que la redención no puede ser aplicada por argumentos humanos o por intenciones humanas. Tiene que ser por medio de la intervención de Dios. Ahora, en este proceso de la redención ocurrieron dos cosas. Número uno, las plagas. Aparecen 10 plagas y aparece también la Pascua. Estas dos cosas son enigmáticas porque la respuesta del faraón a la demanda de Dios de liberar al pueblo del Señor fue una negativa rotunda. Ante esta negativa rotunda, capítulo 5, verso 2 dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová. No dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta negativa fue la antesala de las plagas. Las plagas no debieron de haber ocurrido si no hubiera habido la obstinación. Cada vez que el ser humano en la tierra es obstinado a los propósitos de Dios, van a aparecer los juicios de Dios. No es casualidad que estas 10 plagas en parte se vuelven a repetir cada vez que hay un juicio en el pueblo de Israel a futuro, cada vez que hay, se revela hasta en Apocalipsis más adelante, de un juicio que ya no habrá solamente para el territorio israelita, sino para el territorio comunidad humana.
raza humana, naciones, credos, lenguas, pueblos, todo sobre donde se asiente, dice, las muchas aguas, las muchas naciones. Así que son ciclos que se van a repetir, no tienen nada que ver una característica apocalíptica o una característica escatológica. Este es el proceder de Dios ante la hostilidad y la obstinación, la resistencia humana. Cuando el ser humano es soberbio, cuando el ser humano se resiste a la operación de Dios, a los propósitos de Dios que tiene aquí y ahora, siempre va a haber una respuesta forzada de parte del Señor, que es a través de en este caso, las plagas. Así que, mis amados hermanos, esto nos enseña a pensar fuera de la caja. Lamentablemente tenemos un pensamiento muchas veces sectario que hace que nosotros pensemos dentro de la caja, bajo un constructo religioso, bajo un sistema de creencia que nos hace pensar, de una forma unidimensional, de una forma blanco y negro, y no de una forma de contraste, no una forma de ver una paleta de colores, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que cambia son los lugares, los tiempos, las personas y los acontecimientos. Eso es todo lo que cambia, pero el proceder de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, es necesario abrir nuestra mente y entender cómo es que Dios opera cuando hay obstinación de parte del ser humano. En este caso, Faraón fue obstinado y aparece en las plagas. Ahora bien, Dios permite la obstinación porque el Señor le había dicho a Moisés que él había endurecido a Faraón. Porque también Dios tiene que vengar. Dios tiene que vengar los 400 años y más, 440 años y más, que el pueblo de Israel había sido abusado, esclavizado. De cada abuso que se hizo, el Todopoderoso tenía que cobrar venganza. Así que miren, este es el clásico enfrentamiento de poder y autoridad de Dios con la obstinación del faraón. Las plagas se dividen en un grupo de 3. El primer grupo, las aguas se transforman en sangre, luego las ranas invaden la ciudad, la tierra, y la tierra se llena de mosquitos. La segunda parte o la segunda fase de las plagas tiene que ver con cuando dice que la tierra hierve de moscas, muere el ganado por una enfermedad y aparecen úlceras en los hombres y el ganado. Tercer grupo, o tercera fase, dice que el granizo destroza los sembrados, las langostas devora todo lo que quedó y la oscuridad cubre toda la tierra. Fíjese que aquí hay una fase hay 3 fases en las cuales se desarrollaron 9 plagas. Hay una interpretación naturalista que dice que las 9 plagas, estas 3 fases, coinciden con una considerable precisión de los fenómenos naturales de Egipto. En esta interpretación, las plagas constituyen en una secuencia de fenómenos naturales de inusual rigor que presentan una relación de causa y efecto en el mismo orden en el que aparecen en el texto bíblico. Qué interesante, ¿no verdad? Miren, según esta relación de causa y efecto y de fenómenos naturalistas, se cree que las plagas comienzan con una inundación del río Nilo, niveles anormales por las excesivas lluvias. Estas aguas extremadamente altas, elevadas, o este nivel del río que se eleva, viene de pronto, dice, arrastrando grandes cantidades de tierra colorada en las mesetas de Abisinia y Etiopía, además de unos microorganismos de color rojizo llamados flagelados. Así es como el Nilo, se explica naturalmente, se transforma en un color rojizo. Ahí viene la primera plaga. Estos microorganismos flagelados producen que se mueran los peces, cumpliéndose así la primera plaga. La descomposición de los peces y la contaminación del río hace ahuyentar a las ranas hacia los márgenes del río, que ocurre la segunda plaga, al mismo tiempo que estas plagas vienen infectadas con este microorganismo que estaba en el río, el Bacillus anthracis, que a su vez habría causado la muerte súbita de las ranas de un día a otro, de un momento a otro. Y la tercera y la cuarta plaga serían mosquitos y moscas que se multiplicarían fácilmente, las condiciones dadas por las aguas estancadas en la inundación del Nilo y ya hacían todo este retroceso. Así que la enfermedad del ganado sería un antrax provocada por las ranas muertas
contaminadas, mientras que la úlcera entre los hombres y el ganado, que sería la sexta plaga, habría sido antrax dérmico, transmitido principalmente por la picadura de las moscas de la cuarta plaga. La tormenta del granizo y trueno, que viene a ser la séptima plaga, también corresponde a un cambio climatológico según los estudios científicos, que dice que en la época del año que correspondería, según la secuencia, habría destruido el lino y la cebada, mientras que habría dejado el trigo y la escanda para las langostas, que vendría a ser la octava plaga. La magnitud de esta invasión se habría visto favorecida por las mismas lluvias abisinias que causaron la inundación. Por último, la densa oscuridad, la novena plaga, también se considera un fenómeno natural que correspondería al llamado Amsin, de inusitada violencia, agravada por una gruesa capa de polvillo rojo depositado en forma de lodo durante la inundación. Así que esta es la explicación naturalista del elemento milagroso, que la Biblia le llama elemento milagroso, ¿verdad? Pero realmente, como la naturaleza responde y hace ver algo naturalista lo que ya Dios estaba predeterminando, porque lo milagroso es que cada cosa coincidía en orden como que Moisés lo predijo, va a ocurrir tal cosa. Si ya la naturaleza se confabuló de forma natural a que ocurra esto, lo glorioso es que Moisés lo anticipaba. Moisés lo anticipaba. Así que la décima plaga es la que no se le encuentra explicación natural. La plaga antinatural, la catástrofe que se describe en una sección muy compleja y muy dolorosa en el capítulo 12 hasta el capítulo 13, en la que, además de que ocurre esta plaga, se establecen las normas para la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la redención de los primogénitos. No se explica abiertamente la plaga de forma natural, la plaga de la muerte de los primogénitos, pero yo tengo una tesis. Dios tenía que vengar la sangre de los inocentes que murieron arrebatados de sus padres, los niños tirados al río Nilo, comidos por los cocodrilos. Hubo una época en la que Faraón, por su inseguridad y su temor de que el pueblo de Israel o los hebreos vayan a ser un pueblo fuerte, capturó mucha sangre inocente. La sangre de los niños fue derramada vilmente sobre el río Nilo. Y tengo una tesis también, que la guerra que hubo aquí en las plagas fue una guerra de dioses. Bueno, no de dioses de tal, sino de lo que los faraón y el pueblo de Egipto consideraban que ellos daban culto a esas deidades. Le daban culto al dios del río Nilo, le toca a Dios el río Nilo. Le daban culto a las moscas, a las moscas, a las ranas, le daban culto a los dioses consideraban a los animales también. El toro era un animal sagrado, y luego ven que todo empieza a descomponerse, como que Dios empieza a batallar con todos sus dioses y todos sus dioses empiezan a ser derrotados, vencidos. El granizo tira abajo completamente la cosecha y las estatuas del imperio idólatra. Y finalmente, la última venganza, el día del clamor, dice que hubo un clamor cuando no se hubo en toda la tierra de Egipto. El grito de que murieron todos los primogénitos, aún el primogénito del faraón. El grito desgarrador, usted se imagina ese día en el que están todos dentro de casa, aparentemente resguardados, pero el juicio de Dios llegó. Y el alma de los primogénitos abandonó el cuerpo. En una orden, el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte llegó y arrebató la vida de grandes y pequeños, de todos los primogénitos. Qué terrible es meterse, qué terrible es meterse con las cosas sagradas de Dios. El Todopoderoso cobra venganza. El Todopoderoso no tiene por inocente al culpable, ni tiene por culpable al que es inocente. El Todopoderoso sabe salir
en el momento específico para cobrar venganza. ¿Eso significa que Dios no es un Dios de amor, es un Dios vengador? Sí, es un Dios de amor, pero Él va a aplicar la justicia también. Él va a aplicar la justicia porque había pasado mucho tiempo y le advirtió una y otra vez a Faraón: hermano, aún para arrepentirse y cambiar de forma de pensar, hay un tiempo determinado. Uno no puede vivir a la libre creyendo que Dios me va a dar la última oportunidad, que Dios me va a, a entender en el futuro. No, no es así. Hay un tiempo. Hay un tiempo en el que uno tiene que arrepentirse, cambiar, hacer los arreglos que uno tiene que hacer, porque hay un tiempo. Y luego pues viene el juicio, como lo dice la Biblia, aunque lo digan en las filosofías de este tiempo, pero ese es el proceder de Dios. Tercer punto del libro de Moisés viene a tratar la ley. La ley de Dios se resume en los 10 mandamientos. Tome atención a esto. Los 10 mandamientos son los principios absolutos para la vida espiritual y la vida moral. La ley se divide en dos secciones: la civil, que rige la comunidad, y la ritual, las que tienen que ver con las ceremonias de adoración y la construcción del tabernáculo. Tal como en el pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 15, un pacto es el medio para establecer una relación. Naturalmente no existe, ¿no es verdad? Que se sanciona con un juramento hecho en una ceremonia de ratificación, como un matrimonio, donde todos los elementos que están conformados o se conformaron en el pacto del Sinaí. En el pacto de Sinaí, Israel hace el juramento ya de pertenecerle a Dios, y su obligación es la obediencia a las cláusulas de ese pacto. Ahora mire, ¿cómo está estructurado el pacto? El pacto está estructurado en cinco puntos o 5 escalas. Primero existe el preámbulo. El preámbulo es la identificación con el autor. Yo soy Jehová tu Dios. Dios no tiene otros títulos ni requiere de otros títulos. Yo soy Jehová tu Dios. Después de esa reciente revelación dramática de su nombre, 10 plagas, paso por el Mar Rojo, llegan al monte Oreb, ocurre una gran, dice que él desciende sobre el monte de Oreb, el monte de Sinaí, desciende sobre el monte Sinaí como en fuego, y hay un estremecimiento y todo el pueblo escucha la voz: yo soy Jehová tu Dios. Después de eso, de ese dramático tema, viene el establecimiento del pacto. Pero aquí viene el preámbulo. Segundo, el protocolo histórico. El protocolo histórico tiene que ver con la exposición de los vínculos previos antes de las partes. ¿Qué significa? Yo soy Jehová tu Dios, primer punto. Segundo punto, dice que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto es exponer los vínculos previos que hay entre tú y yo. Este es el protocolo histórico. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo tengo una relación contigo. Hay un vínculo entre nosotros dos que nos une. Tercero, vienen las cláusulas del contrato que se comprende. Número 1, en la demanda básica de la lealtad y la fidelidad. Esto quiere decir: no tendrás otros dioses fuera de mí. Es como una cláusula matrimonial. Uno le promete fidelidad a la otra persona. Y segundo punto, el segundo punto de las cláusulas tiene que ver con las estipulaciones específicas, obligaciones y compromisos que cada uno tiene que hacer, que corresponden desde el capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 17 del capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando ocurre la estipulación. Y ahí es donde usted ve el no mentirás, no matarás, no levantarás falso testimonio, santificarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo lo que tiene que ver con las estipulaciones específicas. Cuarto, disposiciones relativas a 2 puntos. Número 1, al depósito del texto. Hay una disposición relativa a qué va a ocurrir con el contrato. Las piedras donde se está escribiendo el contrato. Es donde se va a depositar este texto. Los contratos normalmente se guardaban en el templo. En este caso, estas tablillas que contenían los 10 mandamientos se colocaron en el arca del pacto. 2, la lectura
la disposición relativa a este contrato era que se tenía que leer públicamente de forma periódica, según leemos en Deuteronomio capítulo 31. Así que vamos viendo ya 4 puntos, ¿no verdad? Quinto, las maldiciones y las bendiciones que corresponden el contrato. Ok, las maldiciones y las bendiciones están prescritas para los vasallos, es decir, para todos los que escucharon y estaban sujetos al pacto, ¿no verdad? Por romper o por guardar el pacto. Usted va a leer en Deuteronomio 28, desde el 1 al 14, las bendiciones por guardar el pacto. Y desde el versículo 15 al 68, las maldiciones por romper el pacto. Así que, asimismo, se estipulaba un juramento formal por el cual el vasallo, el pueblo de Dios, debía jurar obediencia. Y una ceremonia religiosa que a menudo comprendía en sacrificios con derramamiento de sangre en la que se ratificaba el contrato una y otra vez. Así que el pacto presenta además una amenaza grave y terrible. Ofrece a Israel no solo la bendición por su obediencia, sino también la maldición. Atención, wow, la maldición por su desobediencia. Mire, note usted las consecuencias. Las condiciones expuestas en Éxodo 19, verso 15. Si dieres hoy a mi voz y guardares, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así que la cláusula del pacto no son solo la voluntad de Dios para una nación redimida, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino también está implícito la ira de Dios. La ira de Dios y el rechazo por su pueblo si el pacto no se cumple o las condiciones del pacto no se cumplen. Así que mire, dado el caso que Israel rompiera el pacto, en cierto sentido podría dejar de ser el pueblo de Dios. En la tensión entre estas dos afirmaciones se desarrollaba la vida de Israel bajo el pacto mosaico. Este era el punto, había siempre que estar en un punto medio. Hermano, siempre tenemos que tener un equilibrio en todo en la vida. La palabra equilibrio parecería que es una mala palabra en nuestro ámbito político-religioso. La palabra equilibrio, la palabra punto medio, la palabra prudencia, la enseñamos y decimos que la tenemos, pero en la práctica puede más nuestra razón egoísta. En la práctica puede más nuestro concepto sectario que realmente llegar a un punto medio. Y no se puede porque no es la intención de Dios ser sectario, ni ser tampoco un liberal, siempre llevar un punto medio. Dios busca que el ser humano tenga un equilibrio entre el espíritu, alma y el cuerpo. Dice, todo vuestro ser, Pablo, sea guardado irreprensible. Tiene que haber un equilibrio. No toda la vida es la vida del espíritu. No toda la vida es la vida de las emociones. No toda la vida es la vida rindiéndole placer al cuerpo. Tiene que haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio, gobierna sobre nosotros otra fuerza que nos mantienen en desequilibrio. La Biblia dice que la tierra en el principio, cuando estaba vacía, cuando había caos, cuando había desorden y cuando las tinieblas rodeaban toda la tierra, ejemplifica la vida en desequilibrio. Cuando hay desequilibrio, hay confusión, hay desorden. Entonces, siempre hay que encontrar un punto medio, aunque sea una mala palabra hoy en día. Pablo, nuestro maestro de la iglesia, pudo decir que él tenía un punto medio. Él sabía ser judío con los judíos, gentil con los gentiles. Él sabía ser libre de todos y ser siervo de todos. Él sabía tener una conciencia fuerte con los fuertes y ser débil con los débiles, porque tenía un punto de equilibrio. Así que estas dos afirmaciones desarrollan, ¿cuál? La bendición y la maldición. Desarrollan una comprensión de vida, una vida bajo el pacto mosaico. Y la persona que encontraba el punto de equilibrio, esa es la persona que le iba bien. Así que vamos a comprender solo en este pacto la historia subsiguiente de Israel. Con el tiempo,
La lista de promesas del pacto quebrantadas por tan atroz y permanente que Dios invocó la maldición del pacto, que envió a sus profetas más adelante en el llamado al arrepentimiento y el anuncio al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las promesas del pacto con el tiempo se quebrantaron. Y usted conoce la historia. Número 4. El cuarto punto que trata el libro de Éxodo es la construcción del tabernáculo. Interesante, porque aquí ya nos abrimos al desarrollo de la vida ceremonial, que más adelante va a conectarla con el libro de Levítico, la vida del tabernáculo. Dios imparte sus instrucciones específicas sobre cómo se debería de construir el tabernáculo. Ahí levanta unos dones extraordinarios, Bezalel, Oholiab, como artífices, como sabios, que sepan trabajar con el oro, con el bronce, con la plata, con la madera. Y notemos nosotros que en la construcción del tabernáculo Dios hace llamado a sus artesanos. Dios tiene siempre siervos de Dios. La vez pasada le hablaba que nosotros a veces ignoramos la forma en la que servimos a Dios. Y creemos que no estamos sirviendo al Señor porque no lo estamos sirviendo en lo que nosotros creemos que debemos de servirle o queremos servirle. A veces nos perdemos de vista la caricia divina de Dios, en la cual quizás ya Dios nos está utilizando en sus manos como instrumento para algo a lo cual no nos estamos dando cuenta y perdemos de vista la dicha de sentirse usado por Dios. Estos artesanos no eran como Moisés, no abrieron el mar rojo, no hicieron convertir la vara en serpiente, hicieron obras milagrosas, pero Dios los tomó y le dijo, los necesito ahora para la obra de mi tabernáculo. Todos somos útiles y necesarios, mis queridos, en el momento en el que Dios lo determina. Hay un momento en el que Dios nos va a llamar a nosotros y va a decir, es ahora. Para esto te estuve preparando, para esto te estuve guardando, para esto te estuve preservando. Es ahora. Necesito de tus dones, necesito de lo que has aprendido, necesito de lo que te has instruido, necesito en lo que te has preparado. Es ahora. Así que siempre hay que buscar estar preparado porque llegará esa hora, hijo. Eso fue lo que ocurrió en la construcción del tabernáculo. ¿Y cuál es la importancia del tabernáculo para Dios dentro del pueblo de Israel? Este tabernáculo venía a representar la morada de Dios, que Dios quería habitar, al menos en tiendas, en medio de su pueblo. Y lo hace de esa manera. El tabernáculo era un santuario importante, y al mismo tiempo era un santuario transportable, que constaba con un armazón enrejado de madera, de acacia, cubierto con 2 amplias cortinas de lino. Una de las cortinas formaba la sala central o el lugar santo, mientras que la segunda cubría el lugar santísimo, un recinto más pequeño detrás del lugar santo o atrio principal, y separado de aquel por un velo. Dentro del lugar santísimo solo se encontraban el arca del pacto, que era un cofre de madera que contenía las tablas de la inscripción de los 10 mandamientos. En el lugar santo se encontraban el altar del incienso, el candelero y la mesa de la proposición de los panes, o la mesa de los panes de la proposición. El tabernáculo estaba ubicado en un patio o un atrio separado del resto del campamento por unas cortinas blancas de unos 22 metros y medio de largo más o menos. En el patio ubicado delante del tabernáculo se hallaba el altar del holocausto. Ese era el altar de los 4 cuernos, interesante, donde se hacían los sacrificios diarios. Entre este y el tabernáculo estaba la fuente de bronce, que era la fuente para el lavamiento, donde el sacerdote se lavaba después o antes de hacer la actividad ritual o ceremonial. Mis queridos, el tabernáculo, con la simbología y el sistema de sacrificios, era el medio por el cual el Dios infinito, trascendente y santo podía hacerse presente entre su pueblo, morando o acampando entre ellos. Como un símbolo de su presencia, anticipa
el tiempo de la realización en que Dios, en la persona de su Hijo, se haría verdaderamente presente en su pueblo, cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, según Juan 1:14. Esto nos da a entender entonces que el tabernáculo tiene un misterio que se relaciona con Cristo. Y es interesante al estudiar el tabernáculo de Moisés, sus divisiones, sus 3 grados de divisiones, cómo este misterio se relaciona con el misterio de Cristo. Su carne, cuando se abre, su velo que se rompe para entrar al Padre de la gloria, para entrar al trono de la gracia. Todo es un misterio figurativo. Una cosa real que ocurrió en el pueblo de Israel nos ilustra un acontecimiento espiritual de lo que ocurre ahora en Cristo Jesús, que Él es el tabernáculo. Y en Él como tabernáculo, podemos tener acceso, entrada a la compañía de Dios. Ahora no solamente estamos en Él, sino que ahora Él está en nosotros. De una manera difícil de explicar, el tabernáculo de Dios en Moisés se trasladó en Cristo ahora a vivir en nosotros. Ahora nosotros nos convertimos en ese tabernáculo. Ahora nosotros nos convertimos en el tabernáculo del Dios viviente, en el cual ahora Él mora con su presencia. Su lugar santísimo está entre nosotros. Su lugar santo, donde se ofrecen los sacrificios, que vendría a ser los lugares que rendimos de nuestra alma, y los atrios, que es nuestra vida social, también está vinculada como parte del tabernáculo. Cuán interesante es esto, mis queridos, lograr entender que ahora nosotros somos el tabernáculo, no para convertirnos en una secta religiosa, no para convertirnos bajo el dogma religioso en un sistema de monásticos apartados de la sociedad, apartados de supuestamente del mundo, cuando la Biblia no prohíbe apartarnos del mundo. La Biblia prohíbe asociarnos con los incrédulos, y una asociación de nivel íntimo, como la luz no se puede mezclar con las tinieblas, en el sentido de asociación íntima, como sociedad laboral o sociedad conyugal, sociedad espiritual de índole de compartir conceptos de idolatría, tu Dios con mi Dios, el Dios de los hinduistas o el Dios de los, qué sé yo, con los míos. De eso se trata, pero no se trata de tomar una vida monástica, que significa apartada, desértica, para ser nosotros en la supuesta idea de una raza diferente, porque el ser una raza diferente, el ser una nueva criatura, no nos separa del mundo. Cristo dice, yo oro para que ustedes que están en este mundo, pero que no son de este mundo. Eso oro por ustedes porque están en el mundo, aunque no le pertenecen a este mundo. Nosotros no le pertenecemos a este mundo, pero tenemos que relacionarnos porque vivimos en este mundo. Ese es el punto medio al cual nosotros tenemos que llegar. Y el atrio tiene que ver con la vida social que ocurría alrededor del tabernáculo. Esta es la idea sesgada que tenemos nosotros de creer que la vida social no tiene que ver con la iglesia o no tiene que ver como pueblo de Dios, cuando el atrio estaba ahí para supervisar la vida social del pueblo de Israel. Para esa vida social se escribe el siguiente libro que vamos a estudiar, que es el libro de Levítico, porque no está Dios ajeno a que nosotros como humanos estemos exentos de una vida social. Hay que saber cómo tener una vida social. Esto es difícil de comprender. Entonces vamos a entrar, segundo punto, el mensaje y el propósito del libro de Levítico. Estudiando el contexto de la redención de Israel en Egipto, del pacto con Israel, en la construcción del tabernáculo de reunión, el Señor moró simbólicamente en medio de Israel en el tabernáculo de reunión, que estaba en el centro del campamento ordenado según las tribus. Para que el Señor morara con Israel era imperativo que el pueblo mantuviera un carácter santo. Por eso aparece este libro, para enseñarle al pueblo a vivir bajo ese carácter de santidad. No para que no tenga una vida social, sino para que sepa cómo comportarse con un carácter de santidad.
no con la idea de la santidad que ya tenían los egipcios o con la idea de santidad que tenían los antiguos mesopotamios, sino con la idea que Dios quería enseñarle al pueblo, en este caso que había tenido pacto con él, que tiene que ver con una conducta ética. Eso tiene que ver con una conducta ética. No que una buena conducta produzca santidad, no, sino que la santidad produce una buena conducta. No es lo mismo decir cuál es la fuente de tu buena conducta a decir que la santidad es la fuente, a decir que la santidad sale de tu buena conducta. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Y me encantaría que como iglesia lo podamos entender, que en Dios, ni siquiera en el cristianismo, en Dios universalmente, la buena conducta procede de la santidad, o la buena conducta que procede de la santidad es la conducta agradable a Dios, pero no la santidad puede proveer o provenir de una buena conducta. Eso es imposible porque la santidad solo proviene de Dios. Entonces fíjese, para que el Señor morara con Israel era imperativo que el pueblo desarrolle este carácter santo que produzca una conducta ética. Así que miren, los decretos de Levítico indicaban cómo regular esta relación santa a través de ¿qué? De la expiación y la limpieza ritual. Los sacrificios y la ordenación de los santos sacerdotes, las leyes de pureza y el código para una vida santa hacían realidad la benevolencia del Señor a través del perdón de los pecados y la purificación ceremonial. El propósito de Levítico, mis queridos, era instruir a Israel en la santidad para que el Señor pudiera morar entre ellos y bendecirlos. Este era el propósito. Ahora vamos a entrar en temas más profundos. Hay 5 temas clave que se resume el libro de Levítico. Obviamente el primero tiene que ver con la santidad. La idea principal de Levítico es la santidad de Dios. Los sacerdotes debían enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, según el capítulo 10, versículo 10. ¿Quiénes deberían enseñarle al pueblo a saber diferenciar entre los sacerdotes? No es al contrario. No es la interpretación del pueblo de lo que es bueno o lo que es malo. No es la interpretación del pueblo de lo que es inmundo o limpio. No es eso. Es los sacerdotes. Para eso Dios ungió a los sacerdotes. Los unge, los comisiona y les da cierto grado de entendimiento que naturalmente el pueblo no puede tener porque no han sido ungidos para eso. Esto que es causa de dolor y molestia, porque la gente puede decir, bueno, yo desarrollo el pensamiento. Sí, pero Dios tiene sacerdotes. Y el sacerdote enseña al pueblo a discernir. Ese es el punto. No enseña al pueblo lo bueno y lo malo. Este es el gran problema que tenemos como seres humanos, de establecer cosas buenas y establecer cosas malas, establecer lo agradable y lo desagradable a los ojos de Dios. Y los sacerdotes no fuimos ungidos, o en este caso ellos, ya no hablemos de ahora, hablemos de ellos, no fueron ungidos para establecer un juicio de valores, sino para enseñarle al pueblo a discernir, que es un punto totalmente diferente. Enseñar a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No es hacer un juicio de valores, es enseñar a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Santo, la palabra santo describe personas especiales como sacerdotes, describe lugares como las tiendas o cosas como las ofrendas que se presentaban ante la santa presencia de Dios. Estas 3 cosas se describían como algo santo: sacerdotes, las cosas que se presentan, las tiendas, los lugares de reunión. Así que, de modo que la santidad de todo y de todos está supeditada o está en completa dependencia de Dios, del santo Dios que proporciona la santidad. El único con esta cualidad inherente, el único que es santo es Dios y que santifica es Dios, no nosotros, es Dios. Esta palabra santo tiene que ver con el único apartado intachable y correcto en alta estima es Dios,
Y Él, al decir, y Él santifica, significa, Él vuelve a sus sacerdotes y a su pueblo en personas intachables, pero ese es un proceso, los vuelve intachables, los vuelve puros, los va purificando. Dios conoce que mientras estemos en esta carne vamos a contaminarnos continuamente y vamos a estar expuestos a impureza, y ahí viene la santificación. Él es el único que puede purificar, Él es el único que puede santificar, Él es el único que puede quitar de nosotros las escamas de los ojos que nos hacen ver cosas que no son correctas, y nos santifica, solo Él. Él como persona, Él como Dios, Él como esencia. Así que, de modo que la santidad está supeditada, y Él es el único inherente, tiene esa cualidad inherente. Así que cualquier cosa que comprometa esta relación, oído a esto, cualquier cosa que comprometa esta relación exclusiva, es decir, cualquier cosa que toque lo que Dios ha santificado, cualquier cosa que trate a lo santificado, como cualquier cosa, hay una palabra bíblica que se llama profana la persona o cosa. Cualquiera que profane, cualquiera que trate mal, cualquiera que cruce la línea de lo que Él ha santificado y lo tomemos como una cosa vil y lo tomemos como una cosa común, eso la Biblia le llama profanación. Todo aquel que profana el manto sacerdotal, la autoridad de un manto sacerdotal, en este caso, ofende a Dios, que es santo y que santifica. Si Dios santifica un vaso y alguien profana ese vaso diciendo, ese vaso está sucio, habiéndolo Dios limpiado, ofende a Dios que lo santificó. Nuestros constructos mentales, mis queridos hermanos y estudiantes, nuestros constructos mentales muchas veces están sesgados, basados a nuestro sistema de creencia. Y decimos nosotros, según nuestro sistema de creencia, anteponemos nuestra razón. Y a veces por anteponer nuestra razón nos convertimos en necios, sabios en nuestra propia opinión, y terminamos profanando lo que Dios ha santificado. Alguien puede decir, yo tengo que corregir, o yo tengo que decir lo que no me parece que es correcto. Está bien, pero cuando tu derecho a corregir se convierte o cruza la línea y se convierte en una profanación y genera una ofensa a Dios. Así que vemos nosotros lo que significa el término santidad. Segundo, hay otro término que aparece en el libro de Levítico que es el término limpio. Limpio e inmundo son términos rituales respecto a sustancias físicas. Cualquier objeto que se desviaba de su estado normal era inmundo. Esto incluía ciertas comidas, enfermedades de la piel, emisiones de fluidos corporales y contaminaciones, etc. Así que, por lo tanto, el ritual de la purificación y de la limpieza tiene que ver con algo físico. Tiene que ver con algo físico. Y el ritual tiene que ver con una limpieza o purificación diaria, es decir, un baño diario. Tiene que ver con algo físico, porque habían situaciones físicas que contaminaban. Así que era un recordatorio constante de la incapacidad que tenía el pueblo para mantener una relación con Dios fuera de su provisión. Solo Dios proporcionaba las soluciones higiénicas, porque la limpieza tiene que ver con algo higiénico. Solo Dios puede proporcionar los recursos y las salidas para que nosotros encontremos una purificación. Esto estoy hablando de los levíticos, de los levitas y de los sacerdotes. El tercer punto fundamental que habla el libro de Levítico es el sacrificio. Sacrificio eran presentes santos ofrecidos al Señor, también expiaban y proporcionaban un salario para los sacerdotes. Tome nota de esto. Los sacrificios eran parte del salario de los sacerdotes y las comidas comunitarias. Esto era parte del constructo religioso del que Dios hizo. Así que ofrecían 3 ofrendas voluntarias. Las ofrendas voluntarias eran el holocausto, la oblación y los sacrificios de paz. Y habían ofrendas obligatorias, que eran las ofrendas por la culpa y por el pecado. Para los sacrificios que se ofrecen en ocasiones especiales, habían instrucciones particulares, como las primicias, por ejemplo. Habían instrucciones particulares para ese tipo de ofrendas
que eran de la siega y de los jubileos, etcétera, etcétera. Esto consiste en el sacrificio. Tercer punto. Cuarto punto. Habla de la expiación. Expiar o hacer expiación viene del hebreo kippur. Viene del hebreo kippur. Esta ahora es una fiesta que se celebra en los judíos, que siempre se ha celebrado, es decir, durante sus 560 y algo más de años de existencia que tienen. El Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación o la fiesta del perdón, que significa reconciliar las dos partes separadas. En este caso, Dios, que es la parte agraviada, y el ofensor debe apaciguarlo. Según el capítulo 26 de Levítico, del 14 al 45, el Señor proporciona los medios para que se remediara y se perdonara la ofensa, la afrenta. Se exigía un arrepentimiento genuino y la confesión del pecado. No solo era un ritual. Es increíble, hermano amado, cómo a veces cuando entramos al proceso de expiación, porque esta es una verdad espiritual latente también en Cristo Jesús. La expiación sigue ocurriendo a través de Cristo Jesús, que es siempre agraviamos a Dios, siempre ofendemos a Dios y siempre ofendemos a la gente. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos la expiación? Arrepentimiento genuino. Pero no es solo un mero ritual de decir, ¿sabes qué? Te pido disculpas o ¿sabes qué? Señor, perdóname por tal cosa. Es realmente no volverlo a hacer, es realmente dejar y pasar la página, es realmente pedir perdón y perdonar al ofensor. Es realmente adquirir la verdadera secuencia del Kippur, que es reconciliar las dos partes separadas. Eso se llama expiación. Quinto punto, los sacerdotes. El Señor designó solo a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para que le sirvieran a la casa. Y aparecen los otros clan, que era el clan de los levitas, que eran asistentes de los sacerdotes para el cuidado del tabernáculo. Nosotros vemos a lo largo de la historia las dificultades o los problemas, los conflictos que siempre hubieron por el rol de liderazgo entre sacerdotes y levitas. Los levitas querían ser sacerdotes y habían siempre continua oposición. Y Dios designó a un clan, a Aarón y a sus hijos, como sacerdotes para que sirvieran en la casa. Y estas revueltas nunca nunca fueron productivas y siempre trajeron desmanes en medio del pueblo de Israel. Así que el sacerdote hacía expiación a favor del culpable, según Levítico 4, verso 20, y también de sí mismo. Las acciones intercesoras de Aarón cuando se puso entre los vivos y los muertos, en número 16, verso 48, ilustra ese rol de proteger la santidad de Dios, de la tienda y del pueblo israelita. Así que, mis queridos, detrás de los severos requisitos y estrictas normas se encuentran el amoroso corazón del Señor. El amoroso corazón del Señor que anhela la comunión con su pueblo. Por la misma gracia que los arrebató de la esclavitud de Egipto, en Egipto buscaba mantener una comunión permanente con ellos. La santidad de Dios requería que para gozar de esta comunión se procediera contra el pecado, en términos aceptables para Él. El problema de Dios no está contra la sociedad, está contra el pecado. Y está en contra de lo que nos separa y ofende a Dios. Y aquí podemos nosotros definir muchas cosas como la hemos definido, que son pecados, que no son pecados. Y a la época en la que vino Cristo a la tierra se encontró con una gran misná, una gran costumbre de judías, una gran tradición de hombres que Cristo dijo, invalidaron el poder de la ley. Al hacer del mandamiento de los hombres un mandamiento de Dios. Al establecer lo que ellos consideraban pecado como un pecado. Cosas que Dios no lo consideraba. Entonces, amados hermanos, Levítico pues es mucho más que un libro o un compendio de sacrificios y fiestas. No, aquí se expresa, está expresada el libro, los términos de la comunión que se espera que el pueblo tenga frente a Dios. Tercero, hablemos del libro de los números. ¿Ok? Hablemos del libro de los números. Números continúa la narrativa histórica iniciada en Éxodo. Comienza un mes después del final del Éxodo. Interesante esto.
aproximadamente un año después de la salida de Egipto, y abarca los 39 años en que permanecieron en el desierto, desde el Sinaí a Cádiz y finalmente hasta las planicies orientales del río Jordán. Hay 7 temas claves que se desarrolla en el libro de los Números. Número 1 tiene que ver con la soberanía de Dios. Y todo se relaciona entre sí, porque es todo un conjunto el Pentateuco. La soberanía de Dios es el tema principal del libro de los Números. El Dios de Israel, el soberano en la vida de todas las personas, el que utiliza a un Balaam, hechicero hostil en los caminos de Dios, como instrumento para lograr sus propósitos. Hasta una mula la utiliza para sus propósitos. Aquí se muestra completamente la soberanía de Dios, que en su soberanía Dios usa cualquier instrumento para hacer valer y cumplir su propósito. Así que Dios hace su voluntad, aun cuando su pueblo es rebelde y no merece que Dios la haga. Dios hace su voluntad. Aun cuando sucedió que rechazaron la tierra prometida del capítulo 13 y 14, al final Él cumple su promesa que le hizo a Abraham de entregarle a la siguiente generación la tierra prometida. Segundo, nos habla de la presencia de Dios. Su presencia se muestra en la columna de fuego, de noche y en la nube de día. En el arca del pacto, que representa el trono de su presencia entre los seres humanos, y el santuario móvil, que demuestra que al Dios de Israel no se le puede confinar en un solo territorio, no se lo puede definir, ya no se le puede decir, Dios es esto, y esto es lo que le agrada a Dios. No, Dios no puede ser confinado. Su presencia, que se muestra en una columna de fuego y en una nube, demuestra que Él es autónomo y no está atado a una región, a un territorio, a una ciudad, y mucho menos a un tipo de santuario, a un tipo de forma. Por lo tanto, no podemos caer en la idea de establecerle la forma a Dios. Dios es multiforme y Él actúa de muchas maneras. Que nosotros entendamos de una sola manera, eso es un punto. Pero Él no tiene una sola forma de pensar. Él no hace caso a lo que nosotros creemos como Él debería de actuar, mucho menos. Él es soberano. Él es el Dios todopoderoso. Él no se hace base en mis creencias acerca de Él. No, Él está por encima de lo que yo pueda creer acerca de Él y de lo que usted pueda creer acerca de Él. No crea que lo que usted cree es la realidad y la verdad absoluta. Por más que usted se lo escuche a predicadores famosos o a pastores famosos, Él no depende de nuestro sistema de creencia. Él sigue siendo Dios, y cuando creemos que conocemos algo de Él, Él se vuelve más grande y nos damos cuenta que es más eterno de conocerlo. Por eso hay un dicho filosófico en la antigüedad que se decía que Cristo, mientras más se manifiesta, más se esconde. Realmente no es que más se esconde, sino que mientras más los conocemos, más amplio se nos muestra el panorama de quién es Él, y se nos hace difícil de lograr entender, porque uno dice, wow, Señor, si esto poco que conozco y veo, digo, ¿cuánto más me falta por conocer? Porque siempre se está mostrando de una manera diferente. Así que la presencia de Dios no puede ser sistematizada, no puede ser privatizada bajo un sistema de creencia o un constructo religioso o constructo mental, ni una religión ni una ciudad. Okay. Tercero, la pureza y la santidad de Dios. Dios es puro y santo y exige ese mismo comportamiento en aquellos que aseguran que Él es su Dios. La pureza y la santidad de Dios ese es el tema central en todo el Pentateuco y en el libro de los Números. Pureza y santidad tiene que ver con intencionalidad. Cristo dice, ¿de qué sirve que usted no se acueste con una persona si en su corazón la desea? ¿De qué sirve que usted no mate a alguien si en su corazón se airó de tal manera que usted no supo controlar su ira y su coraje y se enojó y se ofendió contra su hermano? Usted es un asesino. ¿De qué sirve que usted no mate a alguien si no controlaste tu ira? ¿De qué sirve que tú no levantes, que no peques a la manera de los impíos? Si no ves la gran viga que está en tus ojos, estás continuamente criticando el pequeño error o la pequeña paja que está en el ojo de tu hermano, en tu prójimo. Entonces, amado hermano, la pureza tiene que ver con la intencionalidad del corazón, la santidad del corazón. Tiene que ver cómo es uno en esencia. Cuarto, Dios y la revelación. El término Jehová dijo a Moisés sirve como marco de referencia para la estructura del libro. Jehová dijo a Moisés.
Esa es la estructura del libro. Dios y la revelación. Dios usando los vasos humanos. No la gente diciendo, definiendo hasta dónde llega el mensaje de Dios. No la gente cuestionando y diciendo que el mensaje de Dios llega hasta este punto porque usted considera que llega hasta ese punto. No, Dios y la revelación dice, Dios habló a Moisés, Jehová dijo a Moisés. Punto de entrada y punto de salida. No logramos comprender aquello todavía. Pidámosle a Dios dirección. ¿Qué significa Dios y la revelación? El término Jehová dijo a Moisés sirve como marco de la referencia y la estructura del libro de los Números. Números presenta a Dios como el ángel que es capaz de desplegar su voluntad reveladora aún a través de una asna, de un adivino, pagano y renuente. Así que, amados, el tema no se trata de tratar de definir qué es o qué no es. Jehová dijo a Moisés. Ese es un término para los mensajeros de Dios y para la gente que escucha la palabra de Dios. Por algo Dios le dijo al mensajero ese mensaje. Quinto punto, promesa y cumplimiento. Dios le prometió a Abraham que haría de él una nación grande y que la daría a sus descendientes a la tierra de los cananeos y los amorreos. Ya en Números vemos que la promesa que ocurre el cumplimiento de la promesa. Así que esto se lo ve en los dos censos que se muestra el cumplimiento de la primera promesa. El territorio que se les concedió a las 2 tribus y media en Transjordania es el inicio del cumplimiento de la segunda. Dios se mostró fiel, Dios siempre se va a mostrar fiel al cumplir lo que promete. Y se mostró fiel al cumplirlo en la segunda generación, que fue la generación de los 20 años para abajo, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Número 6, habla de la exclusividad y la singularidad de Dios. El Dios de Israel es el único y verdadero Dios y por tanto es digno de la devoción exclusiva de la humanidad, de toda la raza humana. Dios es exclusivo, es único, es diferente, es singular. Él no tolera la adoración de otras deidades ni de los elementos o fuerzas de la creación como para adorar el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las aguas, los animales, etcétera, etcétera. No. Él está más allá de lo que se puede comprender, de lo que puede comprender la raza humana, la razón humana, y no se lo puede comparar ni siquiera con el carácter humano. Este es otro gravísimo error de que nosotros intentamos comprender la verdad de Dios y a Dios desde nuestra experiencia subjetiva, desde nuestra percepción humana. Decir que la Biblia dice algo porque lo percibo yo con mis sentidos, lo percibo yo con mi mente o lo percibo yo con mi experiencia personal es una gran falacia, porque Dios no puede ser, no puede llegarse, no se puede comprender. Él está más allá, es decir, de la razón humana. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que algo es una verdad, Él está por encima de aquello. Y hay que tener temor de Dios. Cuando usted llega a la comprensión de una verdad, la señal de que esa verdad es de Dios es que usted tiene temor de Dios. No puedo compararlo a Dios, ni su verdad. No puedo hacerlo basado en el carácter humano. Por eso en el estudio de Cristología que estoy dando también, estamos estudiando estos errores que ocurrieron en tratar de comprender el humanismo de Cristo desde el humanismo terrenal. Cuando es al revés, hay que comprender al hombre desde el humanismo de Cristo. Y ahí nos vamos a llegar a conocer nosotros verdaderamente como Dios nos ve a nosotros. Así que la ley israelita prohibía todas las imágenes divinas, los instrumentos de culto y ciertos estilos de adoración, así como los lugares no autorizados para las tales prácticas. Todos estos tipos de idolatría debían eliminarse de la tierra, de la tierra para que Israel no cayera en tal transgresión ni fuera castigada. Entonces, ¿por qué le está diciendo Dios al pueblo? Porque ya iban a entrar a una tierra. Iban a entrar a una tierra atestada de idolatría y les dijo, vayan a tirar abajo todos esos rituales, porque el único ritual existente es el que yo les he propuesto.
un ritual que no tiene nada que ver con el sectarismo religioso, sino que el ritual tiene que ver con que tengan una relación personal conmigo, vivencia, no solo ritualista, vivencial, y una relación social con las personas donde se vincule. El Levítico establece bastante, y Números también, el amar al prójimo como a uno mismo. El ser empático con el prójimo, con uno mismo. Esto del amor al prójimo se puede clasificar en 3 etapas en cómo madura la conciencia moral. La primera etapa en la unidimensionalidad, que tiene que ver cómo yo veo al prójimo. Primero, como un inmaduro, es el blanco y negro. Hago un juicio de valores en blanco y negro. Esto es bueno y esto es malo. Esto es el bien y el mal, Dios y el diablo. Ese es el juicio primero en el cual los niños crecen. Y dependemos mucho de lo que nos dicen los padres. Dependemos mucho de lo que nos dicen los pastores. Dependemos mucho de lo que nos dice alguien más, un líder. Está bien, ese es un constructo natural de inmadurez. Pero viene el segundo escalón de la madurez, que es el escalón de la empatía, en donde uno ya toma lo que se le enseñó y lo conjuga con la empatía, lo aplica. ¿Es aplicable a este caso? ¿Es aplicable a este caso? ¿Es aplicable a aquello? Todo no se trata de llevarle la contraria al pastor por lo que te enseñó. Se trata de aprender a aplicarlo basado en la empatía. Ese es el segundo grado de la madurez en la construcción de la conciencia moral. Y tercero, el grado de la adultez, que tiene que ver con el desarrollo de la equidad. Entonces tú tomas lo que aprendiste y tú dices, ahora ya no solamente soy blanco y negro, ni tampoco busco la empatía. Ahora, ¿cómo busco la equidad? Y en esta búsqueda de la equidad es cuando somos mal vistos. En esta búsqueda de la equidad, cuando no hemos madurado, somos tomados como estás equivocado, estás yéndote contra la Biblia, estás teniendo una falsa doctrina, porque realmente no comprendemos el grado de la madurez de la conciencia moral que tiene que ver con la búsqueda de la equidad. Levítico y Números trata eso, en el amor al prójimo como a sí mismo. El grado más alto de llegar a amar al prójimo como a uno mismo es llegar a buscar la equidad. Como a ti te gustaría que sean contigo, tú también seas con tu prójimo. No la igualdad, sino la equidad. Busque en el diccionario la diferencia entre igualdad y equidad. Desarrolle usted una síntesis de igualdad y equidad y saque sus propias conclusiones. El tercer grado de madurez en el desarrollo de la conciencia moral entre lo que está bien y lo que está malo, discernir. Lo que un sacerdote busca, un padre busca, que sus hijos o sus ovejas busquen, que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, lleva a la cumbre de la equidad. Lleva a la cumbre de la equidad, del constructo de una equidad espiritual, equidad social, equidad mental, equidad familiar. Equidad, no igualdad, no me tengo que parecer a otros, sino equidad. ¿Cómo nos acoplamos los unos a los otros? De eso se trata. Y finalmente tiene que ver la celebración de la adoración. El doble tema de la celebración y la adoración se distingue desde los capítulos iniciales de Números, que presentan a Israel en armoniosa desviación a Jehová, hasta la promesa de las cosechas abundantes en la tierra, que ellos presentarían a Jehová como sacrificio y ofrendas cuando heredan los territorios triviales. Así que, Números, queridos hermanos, por tanto, nos muestra cómo respondió Dios ante la incredulidad de los israelitas. La desobediencia tiene consecuencias, pero la gracia de Dios permanece para siempre. Su plan de redención no se detiene, ni sus deseos para que nuestras vidas cambien. Números enfatiza la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Continuamente Pablo menciona, especialmente en Romanos 15 verso 4, dice, nos recuerda el apóstol Pablo que tenemos que aprender del pasado. Hay un valor de aprender de las obras del pasado. Los problemas que ahora tenemos en el tiempo presente los podemos resolver y hasta evitar si miramos el pasado y aprendemos del pasado. Y qué mejor libro que para nosotros que la Biblia, de tomarlo y aprender y resaltar los valores, más allá de tener un pensamiento sectario, resaltar los valores de aprendizaje. ¿Para qué? Para acercarnos a tener una obediencia en la vida cristiana. Finalmente, mis queridos hermanos, termino el desarrollo del Pentateuco con el libro de Deuteronomio. Pues Deuteronomio, aunque parezca un libro largo, es un libro largo, realmente en su explicación es corto porque es un resumen de todos los otros libros. Así que gran parte de la generación, ¿por qué se escribió este libro? Pues más que todo, ¿por qué aparece Deuteronomio? Porque gran parte de la generación que hizo el pacto en el Sinaí
pues ya se habían muerto durante esos 38 años y habían pasado una generación a otra generación. Así que era necesario que la generación más joven reafirmara su compromiso con dicho pacto. Además, la transición de una existencia mayormente nómada en el desierto a un estilo de vida sedentario en Canaán exigía una revisión y ampliación del pacto acorde a las nuevas condiciones. Esto es lo que se requiere. Cada vez que hay un cambio de generación, hay una revisión y una ampliación del pacto. Hay una revisión y una ampliación de la enseñanza. Debemos de entenderlo, queridos hermanos, que la forma en la que se le enseñó a usted el Evangelio, que ya es adulto y usted está grande, cuando se le enseña a los jóvenes, a nuestros hijos, necesario es una revisión y necesario es una ampliación. Habrá que haber correctivos en los métodos, pero no en la esencia. Correctivos en las formas, pero no en el fondo. Correctivos en el enfoque y puntos de vista, pero no en la esencia. No confundamos eso. No, el Deuteronomio no cambia la esencia, cambia las formas, cambia el fondo, cambia la forma, cambia los métodos. ¿Por qué? Porque la generación de ahora es una generación mucho más joven, que no estuvo en el pacto, en el Sinaí, que no vio la grandeza del pueblo, de la salida de Egipto. Ahora necesitaba cambiarse. Si pudiéramos entender eso, que nuestros hijos, nuestros jóvenes no vieron cómo Dios nos sacó a nosotros del mundo, porque ellos no han probado el mundo, no han salido de las drogas, del alcohol. La forma en la cual Dios tiene que hablarles a ellos es una forma de revisión y ampliación del pacto. Entender eso nos evitaría estorbar en los planes de Dios y en el propósito que Dios tiene en el desarrollo de esta ampliación del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este desarrollo? Porque es acorde a las nuevas condiciones de demanda de la época, de demanda de la situación que está ocurriendo. Había una transición de salir de nómadas o nómades a habitar en casas que ellos no construyeron, a poblar la tierra prometida, de ser dependientes del maná a ser agricultores. Es un cambio social completamente, mis queridos hermanos. De esto se trata, abrir la mente. Entonces, el propósito de Deuteronomio es dar instrucciones a esos integrantes de la nueva comunidad del pacto, a fin de capacitarlos para vivir en obediencia a Dios y para cumplir con sus planes divinos para ellos. A lo largo del libro aparecen varios temas importantes, de los cuales pues ya se desarrollaron anteriormente, como es la naturaleza y el carácter de Dios, la relación del pacto, la respuesta de la fe y del pueblo de Dios y el pecado y sus consecuencias. En este caso, en Deuteronomio, el pecado se presenta en el contexto del pacto. No cumplir con los mandamientos de Dios interrumpiría la relación establecida por el pacto y afectaría su pureza, su unidad y su testimonio. No cumplir con los mandamientos de Dios a esta nueva generación entrante hay un trato de causa y efecto. Causa, no cumple los mandamientos, efecto, se va a ver interrumpida nuestra pureza, la pureza de ellos. La unidad como pueblo y el testimonio. Así que esto se simplifica a una sola palabra, que la desobediencia llevaría en sí a un estado, el estado de maldición. Maldición es empoderado para que nos vaya mal. Así se resume de forma natural el que esta nueva generación, como causa y efecto, ¿qué causa desobedecer a Dios? Efecto, un estado de que te vaya mal, un empoderamiento para que le vaya mal, para que no fructifiquen, no produzcan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Deuteronomio 27-28 habla duramente sobre lo que sucederá si el pueblo no cumplía con su parte del acuerdo. Una de las consecuencias sería la pérdida de la tierra. La pérdida de Canaán significa vida en abundancia. Una de las consecuencias de no obedecer al pacto es perder la vida en abundancia. Cuidado, vamos a estar siendo piedra de tropiezo para que perdamos la vida en abundancia. Cuidado, el enfoque es la vida en abundancia. El enfoque no es tener la razón, es la vida en abundancia.
Así que la idolatría iba a llevar a la muerte. Idolatría es reemplazar a Dios, la idea de Dios, por la idea de lo que yo entiendo de Dios. Cuidado. Toda la nación sufriría por su desobediencia y su apostasía. Y la historia de Israel demuestra que Dios cumplió lo que había advertido a Israel. Fin de la clase. Bendiciones a todos.